Muy buenos días. Hoy, en el día 305, leeremos los capítulos 4 y 5 del Evangelio según Juan. Comencemos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho.
Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahora leeremos el capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace y el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis.
Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibir gloria a los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 4 podemos ver a Cristo como el agua viva, y allí podemos ver cómo en los versículos 4 y 9 podemos evidenciar que Jesús vive una contracultura. Lo vemos tanto en el versículo 4 como en el 9, que dice así, versículo 4. Salió de Judea, voy a leer desde el 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había una costumbre, y era que los judíos no se mezclaban con los samaritanos, ya que los samaritanos eran una mezcla entre judíos y extranjeros. Los samaritanos, por lo tanto, eran un pueblo que estaba de alguna manera estigmatizado por el pueblo judío, señalado, eran declarados impíos, no eran mirados de buena manera, y Jesús mostró el amor hacia ellos. En
no daba la vuelta como muchos judíos que preferían dar la vuelta para no pasar por Samaria, sino que dice la palabra que le era necesario pasar por Samaria. Él nos enseña a saludar a los que no nos saludan, a amar a nuestros enemigos, a perdonarlos, y él mismo lo vivió. Solo Dios tiene agua viva. Versículo 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Nosotros muchas veces buscamos agua donde no hay. Y por eso quiero decirte que solo Jesús puede saciar nuestra sed. Él es el agua viva. Nosotros tenemos que dejar de cavar para nosotros mismos cisternas rotas, cisternas que no retienen agua, y ir a la fuente de agua viva, esa agua que te vivifica, esa agua que te sostiene, esa agua que llena cualquier vacío de tu corazón. En los versículos 13 al 14 dice así, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquier lugar que usted y yo busquemos por fuera de Jesús nunca llenará nuestra alma ni nos saciará. Solo la saciedad completa la encontramos en Jesús. No venimos a Cristo para tener una vida cómoda. La mujer le dijo a Jesús en el versículo 15, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. No se trata de que si tú vienes a Cristo ya no tienes que ir a trabajar o ya no vas a tener problemas o ya se te van a minimizar cargas, sino que si vienes a Jesús, Él es el único que puede saciar tu sed espiritual. Jesús quiere mostrarnos la raíz y eso lo vemos en el versículo 16 que dice así, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer le dice, Señor, yo no tengo marido. Y él le dice, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús quería tocar la raíz. La raíz de ella no era la falta de agua. La raíz de ella era la falta de amor. Ella buscaba buscando el amor donde no era. Lo había buscado en 5 hombres y aún el que tenía no le había dado el valor como mujer que ella necesitaba y merecía. Jesús es ese caballero que nos dignifica, ese caballero que viene a ti y puede sanar tus heridas, ese caballero que quiere mostrarte la raíz, la razón por la cual tu vida está vacía y quiere sanarte. No es donde adoramos, sino cómo adoramos. Versículos 21 al 24, Jesús le dijo así. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Dios nos está dejando claro que no es en una tradición, en una religión, en un lugar, es que tú y yo entendamos que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad y que es necesario que lo hagamos. La verdadera fe muestra obediencia, versículo 50, que dice así. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Qué lindo es que muchas veces decimos creer en Jesús, pero no obedecemos. Y qué lindo es que este hombre creyó a lo que Jesús le dijo. Jesús le dijo, tu hijo está sano. Y él de inmediato fue. Él le dijo, ve. Y él de una va. Él no le dice, Señor, deme una señal, Señor, deme una prueba, sino que él le cree a Jesús y va. En el capítulo 5 aprendemos que Jesús es la única esperanza.
En el versículo 5 vemos que Él trae esperanza. Versículo 5 dice así, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años tratando de recibir sanidad. Yo no sé cuánto tiempo lleves en tu vida esperando algo de Dios, esperando sanidad, esperando saciar tu alma, esperando un milagro. Hoy Dios te dice, hay esperanza. Este hombre llevaba 38 años y ya había perdido toda esperanza porque él decía, es que cuando yo intento ir, no tengo quien me lleve y cuando yo intento ir, los otros van primero que yo. Pero Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? En eso lo vemos en el versículo 6. Y uno podría decir, esa pregunta sobra, pero ¿sabes qué no sobra? Porque muchas personas se acostumbran a su estilo de vida. Hoy Dios nos pregunta a nosotros, ¿usted quiere ser libre del pecado? Usted quiere ser sano de la amargura. Usted quiere perdonar porque hay muchos que prefieren tener esa carga del pecado encima que entregarle esa carga a Jesús. El arrepentimiento es una necesidad trascendental. Jesús sana a este hombre, pero luego que se lo encuentra en el templo, le dice en el versículo 14 de la siguiente manera, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El pecado es la raíz y lo que trae consecuencia a nuestras enfermedades, a las dificultades en familia, a tantas cosas y tanto dolor que viene al corazón del hombre a causa del pecado. Y por eso el Señor le dice a este hombre, no peques más para que no te venga algo peor. Creer a la palabra o a la tradición. Versículo 24, que dice así. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Resulta de que los escribas y fariseos estaban muy enojados porque Jesús sanaba en el día de reposo, hacía el bien en el día de reposo. Y Jesús los estaba confrontando porque ellos sabían con qué autoridad Jesús hacía estas cosas. Jesús les dice que Él tiene autoridad y que el que oye su palabra y le cree tiene vida eterna y no vendrá condenación. Sin embargo, ellos tenían la opción en creer a Jesús o pensar que Jesús blasfemaba y decidieron la segunda opción, pensar que Jesús blasfemaba. Hoy en día pasa lo mismo. Uno le comparte de la Biblia a muchas personas que están en una tradición, en una religión que lleva arraigada, que lleva muchos años y prefieren pensar que lo que dice la Biblia está totalmente errado y prefieren seguir aferrados a su tradición. Jesús tiene vida para el que esté muerto, versículo 25, que dice así. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Cuando nosotros no tenemos a Cristo en el corazón, estamos muertos espiritualmente, aunque vivos físicamente, muertos espiritualmente, sin propósito, sin esperanza, con un vacío en el corazón, buscando cómo llenarlo. Jesús es el único que puede traer vida a nuestra vida. Y el Señor nos hace un llamado a conocer a Cristo en la palabra, versículo 39, que dice así, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si quieres conocer a Dios, necesitamos escudriñar la Biblia, las escrituras, la palabra de Dios. Ella es la que da testimonio de Dios. Escudriñar significa estudiar, indagar, leer, estudiar, meditar, memorizar, aplicar y sobre todo obedecer. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Has perdido toda esperanza o quieres que Dios traiga vida a tu corazón y te restaure?
Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.